Como lo he mencionado antes, masterizar es mucho más que subir el volumen o ensanchar la imagen estéreo. En este video te quiero mostrar cómo va evolucionando el sonido a medida que va progresando el mastering. Usualmente se hace una sola pasada, pero lo dividí en 5 etapas básicas para que se pueda apreciar cómo va cambiando el sonido. Como es en todos los ejemplos de audio, para cambiar la costumbre de escuchar con los ojos, solo se muestran los bounces digitales y los imprints analógicos, sin plugins ni procesadores. Como puedes notar, hace falta un poco de definición y firmeza al sonido. Pon atención a los metales donde es más evidente. Escucha cómo desde la guitarra de inicio el sonido ahora es mucho más firme y mucho más definido. Si al principio no notas mucho cambio, con el tiempo te irás acostumbrado a esta muy importante característica del sonido. La tierra tembló, el día en noche se convirtió, una tormenta se desató. Con la fase ajustada, ahora podemos apreciar que la voz tiene muchos sibilantes y los graves tienen demasiada energía alrededor de los 60 Hz. Si te cuesta trabajo escuchar este exceso de graves en tus monitores, te sugiero mi video sobre ondas estacionarias, cuyo link te dejo en la descripción de este video. Escucha cómo el bajo no pierde presencia a pesar de que hemos controlado este exceso de energía y tampoco hay frecuencias excedidas o que dificulten escuchar algún instrumento. El mundo entero se paralizó, el océano se desbordó y una lluvia de fuego del cielo cayó. Cuando yo nací la tierra rugió, el viejo volcán explotó. Un huracán nos azotó y todo el cielo se oscureció. Puedes notar cómo el sonido inmediatamente adquiere una dimensión completamente diferente. Ese carácter cálido pero sin sentirse exagerado es muy característico del sonido analógico. Para el cliente era muy importante que la voz estuviera al frente, pero visto desde el contexto de mastering estaba un poco más arriba de lo necesario. Escucha cómo después de la compresión ahora sienta perfecto entre todos los instrumentos, pero sin perder su protagonismo. La tierra tembló, el día en noche se convirtió, una tormenta se desató, el mundo entero se paralizó, el océano se desbordó y una lluvia de fuego del cielo cayó. Por último, escuchemos cómo el sonido adquiere un carácter más directo después del peak limiter, además de por supuesto su volumen final. El cielo explotó, la tierra tembló, nació el rock and roll.
Como puedes notar, el mastering no tuvo como objetivo obtener más volumen, únicamente el correcto para el medio de difusión y en relación con los demás temas del álbum. Por supuesto que no sería una prueba completa si no comparamos el sonido antes y después de ser masterizado.